Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida a este espacio Creciendo en la Palabra. Un espacio en que semana tras semana, desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, tomamos un tiempo para estudiar, para repasar la lección de escuela sabática. Y vamos a iniciar estudiando la lección número 6. Desde que Jesús ascendió al cielo, eh, el diablo dirigió todos sus esfuerzos justamente para invalidar sus enseñanzas, para invalidar sus doctrinas y para atacar a la iglesia. Esta semana continuaremos con el tema que hemos estado tratando en las semanas anteriores. Y el estudio se centra en el papel fundamental del poder de la palabra de Dios, en la manera como la palabra de Dios toma un papel fundamental en este gran conflicto. Y esta semana estaremos estudiando una profecía que es muy conocida para todos, la profecía de los 1260 días. Estudiaremos lo que significa esta profecía, analizaremos cómo a través de la historia, a pesar de los ataques del enemigo, la palabra de Dios siempre ha salido triunfante y triunfará al final. Y todo aquel que tome la palabra de Dios como su fuente de vida, entonces también triunfará junto con ella. Para estudiar, para guiarnos en el repaso de la lección en estos siguientes minutos, hemos elegido tres temas que encauzarán la lección, el repaso de lección de esta semana. El primer tema es: ¿quiénes son los dos testigos? El segundo, Jesús y los dos testigos. Y el tercero, el triunfo de los dos testigos. A lo largo de estos tres aspectos, entonces, estaremos estudiando, estaremos dialogando, conversando respecto a este tema tan importante. Y para ello, en esta mesa de estudio tenemos dos invitados especiales. Quiero comenzar presentando al pastor Jorge Alberto Pérez. Él es pastor aquí en nuestra Asociación Metropolitana. Pastor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Jorman. Como siempre, ¿verdad? Es un privilegio para cada uno de nosotros compartir estos comentarios, reflexionar. Y esta lección número 6, que es sumamente importante, considero para el crecimiento personal, pero también, como bien mencionó Pastor en la introducción, la importancia de la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos a esta lección. Esperamos que puedan compartir con sus amigos, con hermanos de la iglesia esta lección y puedan beneficiarse de estos comentarios. Y aprovechando, quiero mandar saludos a nuestros hermanos que nos siguen desde fuera, ¿verdad? Los hermanos de Bronson en Florida. Brasil, nuestro hermano, hay un hermano que es cubano y nos manda saludos desde Brasil, sí. Desde Houston, también España, El Salvador, Nueva York, y así como otros lugares que nos han hecho comentarios y nos piden que oremos por ellos. Así que cuenten con nuestras oraciones y deseamos que Dios les siga bendiciendo. Gracias por la oportunidad de estar con usted nuevamente, Pastor Jorge, Pastor Jorman, un gusto saludarles, hermanos. Qué alegría podernos encontrar y poder juntos repasar, estudiar esta lección tan interesante. Que Dios nos ayude a poder comprenderla y a poder disfrutar de la Biblia, que es una gran bendición. Y queremos también saludar a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen de todo nuestro país en México, a lo largo del país, desde el norte, por ejemplo, la hermana Luz Argumedo de Ciudad Juárez. Hermana, yo estoy contigo, ¿de dónde te encuentras? Al hermano Asael Vázquez, allá en San Felipe, Yucatán. Hermano Asael, un gusto volverte a saludar y Dios sea contigo también. Y a todos los que están en nuestro país también contemplando y participando de esta lección. Saludos, pastor. Gracias, pastor. Y bueno, también debo aprovechar esta oportunidad, esta introducción para saludar a todos los hermanos y hermanas de nuestra Asociación Metropolitana, a los maestros de escuela sabática. Este espacio se ha preparado especialmente para ellos. También hay hermanos y hermanas que nos acompañan del territorio de nuestra Unión Mexicana Central, también de otras asociaciones, así que todos son bienvenidos, bienvenidas. Nos da mucho gusto sobre todo que comenten
Así que yo quiero invitarte, querido hermano y hermana, para que escribas allí, tomes tu dispositivo y nos escribas desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos estás viendo. Y también ahí en la caja de comentarios de nuestro canal de YouTube. Y también al ir escuchando, ir acompañándonos en el repaso de la lección, escríbenos tus comentarios respecto a la lección, qué te ha parecido, el tema, algún comentario que tú quieras compartir con nosotros, será bienvenido. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo quiero invitarte que en este momento le des clic ahí a la campanita, quedarás suscrito y entonces cada ocasión en que se suba contenido, entonces te llegará una notificación y vas a poder estar más en contacto con nosotros. Comparte también esta transmisión, este contenido, compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amigos. Si eres maestro de escuela sabática, comparte este contenido también con tus alumnos de tu clase de escuela sabática, porque esto nos ayuda a todos para comprender mejor esta lección. Si te parece bien, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para este momento. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de estudiar en libertad tu santa palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento, que estés con nosotros. Quiero pedirte por cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento, que tu bendición llegue a su hogar, llegue a sus vidas, que este estudio, Señor, pueda animarles, pueda fortalecer su fe y que también ellos puedan seguir compartiendo esta maravillosa verdad con otras personas. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ya regresamos para comenzar con el estudio de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. La lección número 6, los dos testigos. Y vamos a comenzar con el primer aspecto que estudiaremos de esta lección. Lo hemos titulado ¿Quiénes son los dos testigos? Y es que a lo largo de los siglos la palabra de Dios pues ha sido atacada. El enemigo ha buscado la manera de destruirla, de despojarla de su naturaleza divina, de despojarla de su poder, de descartarla. Ha sido encadenada en monasterios, ha sido quemada en plazas públicas y muchas personas han sido quemadas justamente por creer y por enseñar esta verdad fundamental. Uno de los periodos más difíciles por los cuales ha pasado justamente la predicación de la verdad es el periodo que vamos a estudiar esta ocasión. La palabra de Dios, aunque fue oscurecida, aunque fue atacada, pues siempre Dios ha cuidado de ella. Al estudiar esta semana una profecía que está en Apocalipsis capítulo 11, entonces entenderemos mucho mejor la manera como Dios ha preservado milagrosamente su palabra para que cumpla sus objetivos tanto a lo largo de la historia, pero especialmente para que esa palabra poderosa cumpla su propósito en esta época de la historia, justo antes del regreso de Cristo Jesús. Vamos a hablar de los dos testigos, Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué les parece, pastores? Si comenzamos de pronto señalando algunas características de los dos testigos que nos ayuden a identificar quiénes son estos dos testigos de los que habla Apocalipsis 11. Pastor, claro que sí. Es bien interesante esta profecía porque, como bien mencionamos, pues hablamos de la palabra de Dios, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Y una realidad es que el enemigo siempre va a buscar formas para poder engañar, para poder desvirtuar, y qué mejor forma cuando lo hace a través del engaño, ¿no? Pero ¿cuándo somos engañados? Pues cuando desconocemos. Y precisamente Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio.
Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Y aquí menciona algunos aspectos, algunas características muy importantes. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Miren, de entrada aquí ya nos está diciendo mucho, ¿verdad? Habla de un poder sobrenatural, de un poder sobrenatural. Y ahora, Zacarías capítulo 4, pues también habla acerca de estos aspectos del candelero y de los olivos. Ahora, algo importante que debemos notar es que nosotros tenemos en claro qué representan estos candeleros y también que estos eran, dentro del candelero había aceite. Exacto. Este aceite pues representaba o representa al Espíritu Santo, que nosotros lo usamos para el ungimiento, o incluso podemos leer la Biblia y usaban el aceite virgen de olivo precisamente para ungir, y de esa manera que el Espíritu Santo posara sobre ellos o los tomara, ¿no? Y la palabra de Dios también nos hace referencia a eso. Y hay unos ejemplos bien interesantes que marca la lección, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés habla, el Señor pues también, por el poder de la palabra, pues cumple este aspecto que pide Moisés. También nos habla de Elías cuando predice por el poder de la palabra la sequía por 3 años y medio, y entonces se cumple esta sequía. Y miren qué importante entonces este aspecto, porque nos habla de el poder que tiene la palabra. Ahora, ¿de qué palabra estamos hablando? ¿De qué palabra estamos hablando? En cierto sentido, pues estamos hablando de estos dos testigos, representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pastor. Representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y podemos decir que esto es una verdad, porque podemos hablar de Daniel, ¿verdad?, como un libro profético que nos habla de una profecía que se cumplió muchos años después y que es veraz, que se cumple, que se cumple. ¿Y qué pasa? Como lo mencioné en mi primera participación, es que el enemigo, pues lógicamente quiere distraernos, y cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, pues fácilmente podemos ser engañados. Fácilmente podemos ser engañados. Nos habla de un tiempo futuro, nos habla de lo que sucederá más adelante proféticamente, y los que no estudien la palabra de Dios, como estos dos testigos que son de poder, que tienen poder, pues difícilmente van a poder discernir y seguramente serán engañados. Entonces, básicamente, pastor, los dos testigos de los que nos habla en esta primera parte de la lección, con el poder, o como dice el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Es el camino, es lo que nos muestra, es lo que nos enseña. Y cuando no se estudia, cuando no se profundiza, pues fácilmente vamos a ser engañados. Entonces, los dos testigos de lo que nos habla en esta primera parte, pues es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bien interesante comprender esto que menciona el pastor Jorge, y tal vez puntualizando otros elementos más para agregar este comentario del pastor. Encontramos en Apocalipsis capítulo 11, si ustedes se dan cuenta que el versículo 1 será indicación de que se levante y mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, que no lo midan. Y dice ahí que ¿por qué no lo midan? Porque ha sido entregado a los gentiles, ¿verdad? Y ahí viene el elemento primero. Ellos hollarán, los gentiles, la ciudad santa 42 meses. Eso vamos a ver en la siguiente parte. No lo olviden hermanos, este elemento 42 meses. Y luego dice, y ordenaré a mis dos testigos, que ya mencionó el pastor, que se refiere al Antiguo Nuevo Testamento, que profeticen por 1260 días. Es el mismo cantidad de tiempo, de 42 meses, que vamos a ver también más adelante, pero aquí pide que profeticen durante ese tiempo. Cuando está siendo pisoteado la ciudad santa, los dos testigos testifican. Vean el contraste de lo que Dios busca en ese sentido, ¿no? Pero encontramos entonces, por lo menos 5 características que quiero resaltar de estos dos testigos. El versículo 3 dice que están vestidos con ropas de silicio.
Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando alguien se vestía por silicio es porque estaba en un tiempo de angustia. Entonces, cuando aquí entendemos en la Biblia misma, de ella misma habla de que estuvo vestida de silicio, está refiriéndose que la Biblia perseveró o se mantuvo aún en tiempos de angustia, durante estos tiempos que estamos viendo aquí. Exacto. ¿No? Hubo tiempos Ese periodo profético. Exacto, hubo como situaciones de sufrimiento, pero se mantuvo, aún con vestido de ceniza, pero se mantuvo vigente la Biblia, ¿no? Aunque fue pisoteada también. Vemos después el versículo 4 de Apocalipsis 11, la última parte que dice que están de pie delante de Dios de la tierra. ¿Esto qué nos indica? Que Dios no permite que su palabra desaparezca, sino que permanece para siempre. Y en relación al texto de memoria, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con esto, que la palabra de Dios permanece para siempre. Otro tercero, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y el 4, que tiene una referencia con lo que ya estaba mencionando, el 6, perdón. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, así como lo hizo Elías. ¿Recuerdan esa referencia? Aquí está hablando también de que la Biblia tiene ese poder, porque es el poder que utilizó también Elías, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero da la referencia también a esto. Y la segunda parte del versículo 6, que menciona, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, dando referencia a Moisés cuando usó la palabra de Dios para también que llegasen plagas a Egipto, a los juicios en ese sentido. Así que encontramos también entonces que estos elementos son algunas características de estos dos testigos. Y una más que podrá agregar el versículo 7 de Apocalipsis 11, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Así que también encontramos que la bestia pelea con los dos testigos y la bestia vence a los dos testigos y los mata inclusive, ¿no? Eso son algunas características que podemos decir que encontramos en esta primera parte de Apocalipsis 11, pastor. Gracias. Bueno, estos elementos que hemos escuchado, apreciados hermanos y hermanas, pues nos ayudan entonces a concluir. Ya, definitivamente, no hay lugar a dudas. Cuando Apocalipsis 11 habla de los dos testigos, se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y aquí hay algo muy importante que me parece necesario resaltar. Cómo en ocasiones, inclusive en el mundo cristiano, se da más importancia a un testamento que al otro. Aquí son los dos testamentos, es decir, aquí es la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, el testimonio completo que es necesario, es importante predicar. No hay uno más importante que otro. Hay una verdad completa que está en estos dos testamentos. Ahora, sería importante ahora, pastores, ir hacia el aspecto de los diversos periodos de tiempo. Qué interesante que en la Biblia, no solamente en Apocalipsis, aunque estamos concentrados en Apocalipsis, Daniel también menciona el periodo, pero se refiere a este periodo profético usando varios términos. ¿Qué podemos señalar allí respecto a este aspecto tan interesante? Sí, pastor. Algo importante es que nosotros como iglesia, pues en cuanto a la interpretación de profecía, pues somos históricos. Todo, lógicamente, a la luz de la palabra de Dios, pues lo comparamos, ¿verdad? Se compara, y entonces es interesante que no hay falla. O sea, los periodos bien marcados, ¿no? Desde la reconstrucción, la salida de reconstrucción de Jerusalén, ¿verdad? En el periodo, luego el bautizo de Jesús, y el final de los 2300 tardes y mañanas que habla Daniel 8:14. Y en ese sentido, pues lo mismo pasa en cuanto a los periodos de los que nos habla ahora Apocalipsis, tanto el capítulo 11, ¿verdad? Ahí en el versículo 3, por ejemplo, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días,
vestidos de cilicio, esto como ya lo mencionó el pastor, al igual que en Apocalipsis capítulo 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Nuevamente vuelve a mencionar, el pastor en Apocalipsis 11 también mencionó los 42 días, ¿no? 42 meses, perdón, 42 meses, que tiene también la misma representación de los 1260 días. Ahora, en el tiempo profético, pues si fuéramos literales de días, pues simple y sencillamente no encaja, ¿verdad?, la profecía, pero sin embargo entendemos que hay un principio que se menciona de un día por año. Entonces, el periodo del que estamos hablando no son días, sino son años. Ahora, en este periodo pasan acontecimientos muy importantes, ¿verdad? En este periodo, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 11 de Apocalipsis dice lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, ¿verdad? Habla de un periodo, cuando hayan acabado su testimonio. Y precisamente este testimonio se trata con el racionalista, ¿verdad? Y las crisis producidas por esta filosofía en el siglo XVIII, y comienza precisamente en el periodo de la Revolución Francesa. Y aquí es donde nosotros nos habla de ciertos acontecimientos, ¿verdad?, que son importantes resaltar en este aspecto. Ahora, ¿qué pasó en estos 1260 años? Pues hubo una gran persecución, pastor. Una gran persecución, específicamente atacando a lo que ya mencionamos, a estos dos testigos. Y estos dos testigos, pues como ya mencionamos, pues mientras estaban a la luz, la gente conocía de la profecía, conocía de lo que la palabra de Dios decía, y entonces al ser atacada la palabra de Dios e incluso destruida en Francia, ¿verdad? Pues cumple donde iba a permanecer o iba a morir, estos testigos han ido a morir por 3 días y medio, ¿verdad? Y iba a resucitar. Justamente habla del periodo donde la palabra de Dios fue quemada, ¿verdad?, en la plaza, ¿sí? Y en esta plaza, pues permaneció por aparentemente tres días y medio, ¿verdad?, oculta ante la vista y el conocimiento de los demás. Ahora, no sé cómo esto debería impactar nuestra vida, ¿verdad? Porque es importante reflexionar en esto. Hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios al alcance de todos, Y muchas veces no le damos la importancia que debe tener en nuestra vida. Exactamente. Yo tengo devocionales con el distrito a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Con ellos. Y cada día les invito para que puedan ellos depender de la palabra de Dios. Porque a través de ella es que vamos a obtener el conocimiento y vamos a tener en claro de las profecías, y en este caso vamos a tener en claro las señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero debemos aprovecharla. Ahora, la lección dice lo siguiente: cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, emergen otras autoridades humanas en su lugar. Esto a menudo conduce a la persecución de quienes defienden la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros? ¿No? Cuando alguien dice, es que yo soy cristiano, es señalado, es atacado. Cuando alguien estudia la palabra de Dios, oh, eres aleluyo.
¿no? Entonces, cosas de estas que de alguna manera también pues, nos persiguen, nos cuestionan. Y muchas veces hablamos de cosas cuando desconocemos, ¿no? Desconocemos y somos atacados en ese sentido. Así que debemos cuidar este aspecto de la palabra de Dios y su importancia en el tiempo profético. Creo que agregando algunos elementos más de esto, ya hemos dicho que los dos testigos se vistieron de cilicio y ya hemos referido tanto en Apocalipsis 11:3, donde dice que son 1260 días, en Apocalipsis 2, perdón, en Apocalipsis son acerca de 42 meses, que es la época, el periodo cuando la Biblia o los dos testigos estaba en silicio. ¿Por qué estaba en silicio? Porque lo que estaba pasando es que sus verdades fueron ocultas. Es decir, fueron minadas, fueron ignoradas, fueron pisoteadas. Surgió otra autoridad, ¿no? Como lo leí Así ahorita, es, pastor. así es. En el año 568 surge ese movimiento hasta en 1798, que es el periodo que son los 2260 días. Pero agreguemos otro elemento más, y esto es bien interesante, porque hasta aquí hemos visto lo que dice Apocalipsis, pero agreguemos lo que dice Daniel. En el capítulo 7, el versículo 24, hablando también de profecía, dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Es un cuerno pequeño que está aquí mencionado que surge. Y vean lo que dice que hace este cuerno pequeño en Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, es decir, va en contra de la palabra de Dios. A los santos del Altísimo quebrantará, lo que también encontramos aquí en Apocalipsis, ¿no? Que iba a aullar, dice ahí, ¿verdad? Que iba a aullar también al templo de Dios. Pero vean el punto, el cual será, perdón, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos, y ahí viene otra vez el periodo, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año en singular, tiempo son 2 años en plural, y medio tiempo es medio año. Así que dan 3 años y medio, que equivalen precisamente a los 1260 días que estamos aquí mencionando. Así que bien interesante cómo podemos visualizar y confirmar, mis hermanos, que la Biblia misma profetiza de sí misma para comprender lo que iba a pasar con los dos testigos y cómo de manera sistemática encontramos estos periodos bien claritos en la historia del mundo que pasaron. Y la Biblia fue pisoteada. Ustedes recuerdan que hemos estado estudiando de algunos reformadores como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, como Wesley. Todos estos personajes están en la visión de despertar al abrir la Biblia, porque no tenían entrada a ella, no tenían forma de tenerla, y cuando la tienen, la descubren y empiezan a identificar muchos elementos que durante mucho tiempo fueron pisoteados. Así que es impresionante, y creo que tenemos que alabar a nuestro Dios porque estos testigos, que es la Biblia, se puede sustentar históricamente como un hecho real. Exactamente. Bueno, aquí entonces, para cerrar este primer momento, podríamos mencionar cómo ya tenemos identificados los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, el periodo en el cual ellos son perseguidos, en el cual se profetiza con silicio. Es importante aquí notar, ahorita lo vamos a ver, ya el pastor Jorge lo mencionó, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo aunque en este periodo de 1260 días fueron perseguidos, predicaron o hablaron con silicio, todavía no se cumple esa parte del versículo 7 de ser muertos, que eso viene con esa parte de la Revolución Francesa. ¿Cuándo comenzó este periodo de tiempo? Que es importante que lo recordemos, en el año 538 después de Cristo. ¿Qué ocurre en ese año 538 después de Cristo? Bueno, hay una transición de la Roma imperial a la Roma papal, cuando el emperador le da entonces prácticamente todo el poder al papa en esa época. Así que a partir del 538 comienza esa hegemonía papal y va hasta el año 1798, justamente en el inicio de la Revolución Francesa. Es un periodo largo, son más de 12 siglos en los cuales la palabra de Dios es sometida a toda clase de persecuciones y bueno, las lecciones de las semanas anteriores, ahí hemos visto a todos esos hombres y mujeres que estuvieron
sosteniendo la verdad, que Dios utilizó para sostener la verdad, aunque Europa estaba en una completa oscuridad. Fue cubierta la verdad de la palabra de Dios por dogmas, por tradiciones, por enseñanzas humanas, por supuesto la sombra de la persecución que fue muy sangrienta en esa época. Sin embargo, Dios tenía justamente un plan establecido para cumplir sus propósitos en este mundo. Quédate con nosotros, ya regresamos para continuar con este importante estudio. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con este importante estudio, Apocalipsis capítulo número 11. Nos quedamos entonces en esa manera como cierra la profecía, cómo termina la profecía. Este segundo tema, esta segunda sección se ha titulado Jesús y los dos testigos. Y podemos ir a Apocalipsis capítulo 11, los versículos 7 en adelante. Y allí se describen algunos sucesos muy interesantes que les ocurre a los dos testigos. Voy a leer esos versículos que dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, estas palabras son muy interesantes. Pastor Jorge, comencemos señalando cómo, bueno, estos versículos y los anteriores hablan acerca de la claridad, cómo el Señor anunció todos estos eventos y lo que sigue ocurriendo con estos dos testigos según esta profecía. Sí, pastor, recordemos que esta profecía de los 2260 días también es parte de la profecía de los 2300 años, ¿no? De la que habla precisamente Daniel. Y en este periodo, pues marcan tanto el inicio como el fin, como ya lo marcamos en el año 538, donde inicia con el Imperio Romano pagano ya derrumbado, ¿verdad? Y entonces ya en este periodo, pues se le cede toda lo que es la autoridad civil y política religiosa al Papa Vigilio. Y comenzaba a lo largo del periodo dominación de la iglesia medieval, que continuó hasta el 1798. Y en este periodo, ¿verdad? Pues ya se hace algunos aspectos, donde por ejemplo el general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798, que es justamente donde termina este periodo. Ahora, la profecía, como bien ya la leyó, pastor, en los versículos del 7 al 9, pues da algunas claves donde nosotros podríamos comprender mejor este periodo. Número 1 dice, cuando hayan acabado su testimonio, cuando haya pasado. Es decir, cuando haya acabado este periodo, ¿verdad? Dice el versículo, sigue diciendo, la bestia que sube del abismo. Ahora, ¿quién es esta bestia? Lógicamente, pues Satanás hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cómo es que podemos comprenderlo en la historia, verdad? Podemos verlo, pues por el 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón,
Y este festival tiene que ver con dos aspectos muy importantes. Número uno, darles a esa gente, ¿verdad? Fundamentos no sólidos, no veraces, donde ellos adoraban a la diosa de la razón. Entonces quitaron el culto a Dios, ¿verdad? Ahora ponen a la diosa de la razón, y de esta forma niegan la existencia de Dios, la existencia de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice justamente en el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ahorita el pastor Job seguramente va a abundar más en este aspecto, pero me gustaría puntualizar dos cosas. Número uno, la veracidad del tiempo profético, ¿verdad? La veracidad del tiempo profético, sí. Cómo se cumple y cómo viene el despertar, que vamos a ver más adelante. Pero lo importante aquí es, ¿qué nos dice esto a nosotros, hermano? Pastor, perdón. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Número uno, que la palabra, ¿verdad? Es verdadera. Fiel. Que los tiempos se cumplirán y llegará el tiempo. Ahora, ¿nosotros qué estamos esperando? Pues la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Pues estar preparados, porque la palabra de Dios nos habla que se están cumpliendo los tiempos, y con ello precisamente es que ahora nosotros deberíamos sumergirnos más en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y el otro aspecto que me gustaría mencionar, de acuerdo a lo que hemos visto, es justamente este grupo que se opone a Dios y que de alguna manera señala a los que siguen a Dios y que buscan a Dios. El capítulo, en el versículo 8 al final, dice que dice la plaza de las grandes ciudades, que en sentido espiritual se llama ¿qué? Sodoma y Egipto. Sodoma representa la inmoralidad, ¿verdad? De manera general. La ciudad que lo represente mejor. Mejor, ¿verdad? Inmoral. Y, pastor, no sé yo, pero hoy estamos viviendo tiempos difíciles en este sentido. Y la palabra de Dios debería ser ese fundamento sobre el cual nuestros hijos crezcan con principios y valores sólidos. Ahora, Egipto representa a una ciudad precisamente politeísta, ¿verdad? Diferentes dioses, adoración a otros dioses. Que igual manera, pues vemos ahora ese gran engaño en esos dos sentidos, ¿verdad? La libertad en cuestión de sexo, por ejemplo, ¿no? Hoy tú puedes hacer y definirte como tú quieras y hacer lo que tú quieras. Estamos viviendo en una época inmoral. Y lo mismo en el otro sentido de lo que es dioses ajenos, ¿no? Una ocasión le preguntaron a un sacerdote, ¿no?, respecto a los dioses. Y yo quiero hablar específicamente de esa situación. En Zacatecas se adora al niño de las palomitas. Así se le llama, al niño de las palomitas, tiene su templo. Y el sacerdote, en esa ocasión, pues yo le hablaba a mi mamá precisamente de lo que yo había aprendido, de lo que hablaba de no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y él decía, no, pues es que ellos no tienen ningún valor. El sacerdote dijo, ¿verdad? No tienen ningún valor. Pero, pues Dios intercede a través de ellos. Una contradicción. Sí, exactamente. Entonces vemos esas ambigüedades en cuestión de fundamento, que la gente pues va y adora, pero no sabe. Simplemente siguen una tradición. Y eso precisamente surgió
como desconocimiento de la palabra de Dios. El enemigo de Dios, a través de este periodo podemos ver que al olvidarse de Dios, pues es fácil engañarlos, es fácil engañarlos. Y hoy la gente está engañada porque no estudia la palabra de Dios. Exactamente. ¿Sí? Así que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Pues muy interesante ver la historia en esta parte de la humanidad. Debemos recordar o como que pensar que durante todo este periodo de 1260 años, la Iglesia Popular estuvo oprimiendo a la humanidad en muchos sentidos. Recuerden la Edad Media, todos esos elementos. Entonces, para la gente de aquel tiempo, el concepto de religión era este tipo de religión, ¿no? Que oprime, que esconde la Biblia, etcétera, ¿no? Las indulgencias, etcétera. Entonces, en esa perspectiva, y agréguenle que el pueblo veía, en el siglo XVIII veía, que todas las tierras o las propiedades pertenecían o a la monarquía o al clero. Entonces ellos decían, nosotros pueblo estamos siendo pisoteados por la religión, el concepto de religión que ellos tenían. Que por cierto, este concepto de religión, hoy en día la gente cuando habla contra Dios o contra religión, lo están usando en ese contexto, no visualizan que esto ya ha cambiado. Pero bueno, es otro tema aparte. Pero en aquel tiempo, el pueblo empezó a despertar al ver tanta opresión de la religión. Y agréguenle que en la parte de la Rusia surge este personaje, sociólogo, filósofo Carlos Marx, que también empezó a manejar conceptos contra la religión y contra Dios, ¿no? o a favor del ateísmo. Entonces, ¿qué es lo que provocó? Vean cómo la sutileza del enemigo, cómo provoca lo que es injusto para el pueblo, porque todo lo tiene controlado el clero y la monarquía, pero se van al otro extremo, ¿no? Y el otro extremo es nada religión, nada Biblia, nada Dios, sino nuestra razón, ¿no? Y ahí surge el humanismo, ¿verdad? Porque recuerden que la Revolución Francesa tiene que ver con el exaltar o manifestar un énfasis mayor en la racionalidad por encima del asunto de la fe de religión. Agregue también que en esa época también surge el asunto posterior de Carlos Darwin y otras cosas más que se agregan y se complementan, ¿verdad? También al pensamiento racional. Entonces, la Revolución Francesa, de acuerdo a lo que hemos estudiado, surge en 1789, ¿no? En ese sentido, muy cercano al término del periodo de los 1260 años, ¿no? Que ya hemos mencionado cuando empieza. Así que es muy interesante cómo en Apocalipsis 11, el versículo 7-9 dice esto: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, a los dos testigos. Y aquí vean la referencia de lo que estamos mencionando. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, y que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, que ya mencionó el pastor Jorge que Sodoma tiene que ver con un sentido figurado de representando la inmoralidad, y el asunto de egipcio, pues el asunto del ateísmo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, también el ateísmo, también la inmoralidad, pues tienen que ver con no aceptar en su tiempo a Jesús como el Mesías. Exactamente. También en ese elemento. Pero ven lo que dice el verso 9: gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y el 10, los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Es decir, ¿por qué dice que atormentan? Pues porque ellos están viendo el concepto racional de la humanidad y resaltan el humanismo contra el concepto que tenían de religión de aquel tiempo, ¿no? En ese sentido. Hasta cierta manera tienen razón, ¿no? Tienen razón, de cierta manera, porque están yendo contra una religión que oprime, una religión que subyuga el conocimiento de la palabra de Dios, pero obviamente Satanás los engaña y llegan al punto equivocado, ¿no? En esa perspectiva. Así que aquí encontramos en la Revolución Francesa la evidencia, la claridad del cumplimiento de esta profecía. El ateísmo de la Revolución Francesa, de acuerdo a lo que estudiamos en la lección, tiene su apogeo, aquí lo menciona, el 26 de noviembre de 1793, fue el punto más de mayor énfasis, hasta el 17 de julio de 1797, cuando el gobierno francés
eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Así que aquí están los 3 años y medio, ¿verdad? Que estamos aquí mencionando, Exacto. que refiere a la Biblia. Así que bien interesante, mis hermanos pastores, cómo proféticamente se cumple esto. Y en lugar de decir o desalentarnos de los testigos, más bien es decir, Señor, gracias por tener la Biblia hoy en día, porque Amén. su palabra es verdadera y certera por siempre, ¿no? En esa perspectiva. Y agreguemos también que hay una similitud de estos 3 años y medio con los 3 días y medio de la sepultura que Jesús también experimentó cuando murió por ustedes y por mí. Así que hay muchos elementos que podemos comprender de la historia y que manifiestan claramente cómo estos testigos, la Biblia, fueron olvidados, fueron pisoteados, fueron puestos a un lado, pero vamos a ver un poquito más adelante cómo resucitan. Solamente quiero leer lo que dice en el de White en el conflicto de los siglos con respecto a esto. En la página 276 dice: el poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciaría el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas, el día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista, en los cementerios se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte, era un sueño eterno. Así que esta gema pues refiere todo lo que pasó en ese momento tan crucial cuando la Biblia fue pisoteada, fue asesinada y la gente se burló de ella. Es muy interesante poder resaltar estos hechos históricos. Y que, pastor, perdón, en ese sentido también representa lo mismo que pasó con Jesús previo, Claro, ¿no? claro. Cuando iba a morir ahí en el Calvario, en la cruz del Calvario, pues fue azotado, fue pisoteado, Burlado. fue humillado, escupido. Todo eso que nuestra mente a lo mejor no alcanza a comprender, pero que justamente también representa a lo que sufrió Cristo Jesús, pero Cristo Jesús venció en la cruz. Amén. Exactamente. Bueno, para ir terminando este espacio, viene el versículo 11. En el que se describe ahora a los 2 testigos resurgiendo. ¿Cómo se explica, Pastor Jorge, esta descripción que está en el versículo 11? Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Pues justamente habla de un gran despertar, pastor. Habla de un gran despertar donde hay todavía más deseo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos ahí algunos, pues, personajes importantes como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios, ¿verdad? Como menciona aquí. Y de alguna manera pues surge nuevamente este despertar y la importancia de la palabra de Dios para beneficio de los demás. Y me gusta lo que dice Elena de White en El conflicto de los siglos en la página 332, que viene precisamente en nuestras lecciones. Dice, la Biblia es un yunque, dice la palabra aquí, dice la hermana White. Es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Es decir, ya pasó de querer ocultar, destruir la Biblia, como ya lo mencionó el pastor Job hace unos momentos, pero ahora surge con poder, ¿verdad? Y entonces, aunque muchos quieran querer destruirla, querer hacer algo, pues la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y esto nos debería dar a nosotros pues un aliento, una seguridad en cuanto a la veracidad, en cuanto al poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y pues nosotros como creyentes en la palabra de Dios deberíamos predicar con poder en ella.
Impresionante, ¿no? Lo que el texto bíblico de Apocalipsis 11:11 refiere, ya lo hemos resaltado, pero que me impresiona a mí mucho cómo dice, Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Es decir, que tienen vida otra vez los dos testigos, porque es la palabra de Dios. Y eso es para resaltar, o sea, ¿quién puede ir contra Dios y su palabra? Exacto. ¿No? Dice la historia que después de esto, en lugar de haber sido dañado la Biblia, la palabra de Dios, o haber sido ignorada o omitida como por mucho tiempo, ahora más bien, ahora sí surge con mucho poder. Y hay comentarios, ¿no?, que hablan precisamente de que se han impreso ejemplares, de hecho es el libro que se ha impreso en la mayor parte de idiomas en el mundo, la mayor producción de impresos tiene que ver con la Biblia, Exacto. ¿no? Entonces, en lugar de que la palabra de Dios fuese suprimida al ser atacada, más bien se convirtió en ser luz para toda la humanidad. Y creo que hoy en día tenemos ese gran privilegio, hermanos pastores, de poder tomar en cuenta nuestra Biblia. La tenemos en nuestras manos, la tenemos en nuestro celular, físicamente, digitalmente, y qué gran bendición comprender que su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Amén. Pues encontramos aquí un paralelo obvio entre Jesús y la palabra de Dios, ¿no? Jesús ministró bajo la presión, bajo la persecución, su ministerio. De igual manera, en este periodo de tiempo, esos dos testigos también de igual forma sufrieron persecución, sufrieron presiones. Jesús murió y resucitó de igual manera como lo leímos. Esos dos testigos también fueron muertos, pero resucitaron. Jesús finalmente triunfó. Así la palabra de Dios triunfará. Y triunfará todo aquel que confíe plenamente en Cristo y en su palabra. Quédate con nosotros. Ya regresamos para el cierre de esta lección. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Estamos llegando a este último momento en el repaso de esta lección, en este estudio tan interesante del capítulo 11 de Apocalipsis. El capítulo 11 de Apocalipsis termina con una visión. A partir del versículo 3:15 hasta el versículo 19. Aquí se presenta una visión final de esa historia, ¿no?, que comienza con esta persecución, este periodo de tiempo difícil para los dos testigos, para la iglesia, para aquellos que deciden confiar en la palabra de Dios. Pero ¿cómo termina la historia? Bueno, este último espacio lo hemos titulado El triunfo de los dos testigos. Es el tercer punto
de la lección, el triunfo de los dos testigos. Bueno, de acuerdo con este capítulo, Pastor Jorge, ¿cómo culminará este gran conflicto? Sí, pastor, hay algo que me gustaría, para contextualizar este punto, me gustaría compararlo con lo que pasó en Daniel, capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua, ¿verdad? Con diferentes metales. Y entonces Daniel interpreta el sueño, no vamos a hablar de eso precisamente, pero quiero resaltar lo que dice Daniel 2:44. ¿Qué pasará al final, verdad? Cuando todo se levantará. Y es que muchas veces nosotros estamos, como ya hemos mencionado anteriormente, estamos en medio de un gran conflicto. Exacto. Entre los poderes de Satanás y lógicamente Dios, ¿no? ¿Quién vencerá? ¿Quién vencerá? Y precisamente en la descripción de la estatua de Daniel, pues se habla de diferentes reinos y qué sucederá en cada uno de esos reinos. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Algunos, por ejemplo, consideran el libro de Apocalipsis, cuando lo leen, pues tienen temor, porque habla acerca de destrucción, de guerra, de muerte, y como lo que estudiamos hoy acerca del capítulo 11, donde habla de una gran persecución, donde habla de la destrucción aparente de los dos testigos, ¿verdad? Y cómo es que surge estos dos testigos, y ahora, pues estos dos testigos, como ya mencionamos, pues es la palabra de Dios tanto en su Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Que nos ilustra precisamente que lo que nos dice Daniel en el capítulo 2, versículo 44, donde nos habla que el reino de Dios permanecerá para siempre, ¿verdad? Permanecerá para siempre. ¿Y cómo es que este surgimiento que ya mencionamos impacta? Bueno, pues viene con que el evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua, ¿verdad? Y pueblo. Y vemos que hoy la palabra de Dios pues está abierta para todos. E incluso para aquellos que no ven, hay una Biblia en braille, ¿verdad? Y entonces de esa manera puede conocer la voluntad de nuestro Dios, que nos habla de una esperanza, ¿verdad? Como también lo tenían en su tiempo los que escucharon la profecía de Daniel y su interpretación, ¿verdad? Ellos tenían esta esperanza en el cumplimiento. Nosotros hoy podemos estudiar el libro de Apocalipsis con una esperanza en el cumplimiento de que el Señor establecerá su reino y lo establecerá para siempre. Y creo que esto es muy alentador para cada uno de nosotros, porque el enemigo, ¿verdad?, será totalmente destruido. Bueno, allí creo yo, cuando vemos cómo termina esa visión con un triunfo, con el reino entregado a Cristo Jesús, un triunfo definitivo, eso nos llena de esperanza. Dios había previsto ya un periodo difícil para su pueblo, para su verdad también, pero Él hizo provisión para que su iglesia, sus hijos y su verdad pudieran salir avantes, victoriosos de ese periodo de persecución. Ahora, el capítulo 11 termina, Pastor Job, con el último versículo con una visión interesante. Allí Juan ve algo interesante. ¿Qué importancia tiene para nosotros en este tiempo lo que Juan vio allí en esta visión? Sí, creo que podemos complementar el versículo 19 de Apocalipsis 11 con los versículos previos, que ustedes pueden ver el verso 16, que dice, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, dice el verso 17, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, estos primeros versículos previos hablan de reconocer a Dios y darle honra y gloria. Exacto. Y vindicar su nombre, y ese es el punto final del conflicto. Porque recuerden que Satanás cuestiona o genera duda de que Dios es justo o no. Pero aquí ya todos reconocemos que Él es justo y que Él cumple, dice aquí, ¿no? Su palabra, y también juzga de manera correcta, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, bajo ese pensamiento se agrega el verso 19. Lo que hemos dicho, adoración, reconocen todos que Dios es justo, se reconoce que Él merece honra y gloria, que sus juicios son correctos, y entonces el 19 se hace como una apertura, dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. ¿Qué significa esto? Que lo que hace el Señor es que esta visión se culmina con la evidencia de la forma en la cual Dios tomó en cuenta nuestra obediencia. Nuestra forma, la ley de Dios, es la forma por la cual Dios puede testificar que los que están ahí están con razón porque aceptaron a Jesús. Y la ley de Dios manifestada, pues revela la consecuencia de la fe en Jesucristo. Entonces es manifiesto muy interesante cómo se culmina con este elemento para comprender que Dios es bueno y justo en todo sentido. Amén. Amén. Bueno, a mí me gusta también el versículo 15, ¿no? Donde dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Un triunfo definitivo, un triunfo final en este gran conflicto. Esa es la buena noticia con la que terminamos este capítulo 11. Hay esperanza. En medio del conflicto, en medio de la persecución, en medio de los intentos de Satanás por ocultar la verdad, por destruir la verdad, y ahora en estos últimos tiempos, que no la puede destruir, ya está al alcance de todos, como ya se mencionó, su esfuerzo está en desestimarla, en desviarla, en que la gente no entienda y no tenga interés por esa verdad. Pero finalmente Dios triunfará. Es hermoso, apreciado hermano y hermana, apreciados maestros de escuela sabática, que podamos al estudiar esta lección resaltar ese triunfo final. Pero me gustaría, ya para concluir, apreciados pastores, agradezco mucho su presencia, realmente sus comentarios han sido de bendición, estoy seguro, pero que a manera de conclusión, y vamos a comenzar, Pastor Jorge, a manera de conclusión, unas palabras para los hermanos y hermanas que nos ven. Amén. Claro que sí. Me gustaría dejarles lo que dice la lección en el día jueves. Dice, lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se simiente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, en la página 332. Y me gustaría que dejaran ustedes este pensamiento, ¿verdad? Y que reflexionemos sobre la importancia de la palabra de Dios, pero más aún que reflexionemos en qué tanto la estamos aprovechando, ¿verdad? Porque de nada sirve que la tengamos guardada. Si cuando venga el enemigo no vamos a estar preparados, vamos a ser engañados. Así que, hermanos, aprovechemos el estudio de la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a ella. Amén. Gracias, Pastor Jorge. Muy amable por estar con nosotros. Pastor Job. Tenemos una oportunidad muy buena de reconocer que al tener la Biblia, tenemos una orientación muy clara en nuestras vidas. Amén. Para poder conducirnos, para podernos guiar. Y la lección de la parte final del viernes muestra una gemita del conflicto de los siglos en la página 310 que dice, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz, cumpla todo deber que les ha revelado, la religión degenerará inevitablemente de la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Significa que en nuestra vida personal, si dedicamos tiempo a escudriñar la palabra de nuestro Dios, tendremos una vida guiados por el Señor, guiados por su luz y no una religión degenerada.
Así que Dios tenga misericordia para que podamos hacerlo correctamente. Amén. Gracias, Pastor Job. Estamos contentos de que hayas estado con nosotros en este repaso de lección. Termino con un párrafo muy pequeño. La sola Escritura enfatiza que las Escrituras, ese principio protestante, mejor de la sola Escritura, enfatiza que las Escrituras son la revelación completa, autosuficiente y clara de Dios. Así que hacemos bien en tomar tiempo para estudiar de la palabra de Dios. Hacemos bien en buscarle constantemente, porque solo a través de esa verdad obtenida en el estudio sincero y profundo de la palabra de Dios nos mantendrá firme en los ataques que vendrán, que están actualmente y que vendrán en un futuro muy cercano. Así que damos gracias a Dios porque nos da una visión clara de que hay una verdad que triunfará al final del tiempo. Y todo aquel que sostenga su fe en esa verdad fundamental, entonces triunfará junto con Jesús y triunfará junto con las Sagradas Escrituras. Gracias por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Te esperamos la próxima semana y no olvides compartir este contenido con otras personas. No olvides darle like también para que otras personas nos puedan ver. Y si no estás suscrito, no olvides suscribirte para que seamos más en esta comunidad. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.